Siempre fui madrugadora, pero aquella mañana el despertar fue distinto. Un golpe sordo resonó en la casa, como si algo pesado y valioso se hubiera desplomado en el silencio. Al levantarme de la cama, me dirigí lentamente hacia la sala, tratando de no despertar a Rafael. Paso a paso, y allí estaba, frente a la puerta, sintiendo cómo emergía aquella extraña sensación, una familiar solo para mí. Ansiedad, un leve temblor interior, como si algo importante estuviera escapando de mis manos. La sala era un desorden. Una silla volcada, un jarrón roto, el mismo que compramos para la boda a un anticuario. Cerca de allí, como un niño perdido, estaba Rafael. Se giró rápidamente hacia mí, con una expresión extraña en los ojos, no exactamente miedo, más bien inquietud, como si lo hubieran atrapado en el acto. ¿Y su voz? Temblaba, apenas perceptiblemente, pero yo lo noté. Lo siento, Alicia, yo lo golpeé por accidente, dijo, y las palabras cayeron pesadamente, dejando un eco sordo. No pude evitarlo, simplemente estaba distraído. Desvió la mirada, escudriñando entre los pedazos, como si buscara en ellos una justificación para su nerviosismo. Asentí, pero una sensación creciente me decía que mentía. Entonces, ¿por qué esa mirada, esa tensión que llenaba el aire como una descarga eléctrica? Antes, su atención hacia mí era casi absoluta. Captaba cada una de mis palabras. Ahora, al observar sus movimientos nerviosos, sentí que algo en él se había vuelto inaccesible para mí, como una sutil barrera de distancia que no podía ver ni explicar. Nos sumimos en un silencio propio, hasta que Rafael se retiró a su despacho, dejándome sola entre los fragmentos de recuerdos. En otro momento, ya habría intentado calmarlo, averiguar qué sucedía. Pero algo me hizo callar. Quizá fue el miedo. Un miedo repentino, helado, ante la posibilidad de que su silencio ocultara algo que no estaba lista para descubrir. Estoy cansada de este misterio, de su incapacidad para ser sincero. La idea de que pueda tener algo propio, separado de nosotros, me aterra. Trato de recomponerme, pero en mi mente aún resuena el eco de su voz. Más tarde, ese mismo día, cuando casi había dejado atrás el incidente de la mañana, apareció Javier, el hermano de Rafael, su copia más joven, pero con rasgos menos severos. Javier no nos visitaba desde hacía más de un año. Había estado viajando por el sur, por desiertos y ciudades en las que no se permanece demasiado tiempo. Recuerdo cómo Rafael admiraba su valentía. Decía que en Javier había un genuino anhelo de libertad. Y ahora había vuelto, con una calma inacible, una leve sonrisa en los labios que ocultaba más de lo que revelaba. Alicia, dijo con un tono relajado, incluso amistoso, pero su mirada me puso nerviosa. Me observaba con una atención casi perturbadora, como si viera más de lo que yo quería mostrar. Mi sonrisa tembló, pero él pareció no notarlo o fingió no hacerlo. Rafael anunció que Javier se quedaría con nosotros un tiempo, hasta que resolviera algunos asuntos. Observé cómo interactuaban, intentando captar aquellos matices fraternos habituales. Pero algo había cambiado en su relación. Rafael parecía distante. Respondía de forma seca y evitaba la mirada de Javier, como si un muro invisible se interpusiera entre ellos. Javier, en cambio, parecía disfrutar de aquel silencio, como si jugara a su favor. Me sentí fuera de lugar, observándolos como si fueran actores de una obra extraña e incomprensible. Pero no pude irme. Algo en su presencia me mantenía allí. Después de la cena, cuando Rafael subió, Javier se quedó solo conmigo en la habitación. Sostenía una taza vacía, aferrándome a ella como a un ancla, pero su presencia era imposible de ignorar. Se acercó, se apoyó en la encimera de la cocina y me miró un poco más de lo que sería apropiado. ¿Me extrañaste, Alicia? Sus palabras fueron un leve empujón que despertaron incomodidad y al mismo tiempo curiosidad. Sonrió, viendo mi desconcierto, y alzó una ceja, esperando una respuesta. ¿Extrañarte? Claro, solo que tartamudeé, sintiéndome fuera de lugar. ¿Por qué esa palabra simple parecía tan inadecuada en ese momento? Su mirada se desvió hacia la ventana,
como si viera algo más allá de los límites de nuestra casa. Sus palabras flotaron en el aire, inacabadas, pero impregnadas de más significado del que podría haber imaginado. No sé qué hacer con esta tensión, así que asiento, dando por cerrado el tema. Más tarde, cuando me quedé sola, intenté desentrañar las agujas que se clavaban en mi corazón, esas que me hacían sentir como una extraña en mi propia vida. ¿Podría culpar a Rafael o a Javier por despertar en mí esa extraña atracción, ese matiz desconocido de inquietud? Había pasado una semana desde aquella mañana en que Javier apareció en la puerta de nuestra casa, y desde entonces, su presencia se volvió casi insoportable. Rara vez nos quedábamos a solas, pero cada vez que su mirada se cruzaba accidentalmente con la mía, sentía como algo hacía clic dentro de mí. Era imposible explicar con palabras ese extraño magnetismo, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Trataba de convencerme de que era solo una ilusión. Pero, ¿se puede engañar al corazón? Un día, Rafael se fue a la ciudad por todo el día, y Javier y yo nos quedamos solos en la casa. Me descubrí a mí misma pendiente de sus pasos en el pasillo, de cada palabra casual lanzada al aire. ¡Alicia! De repente llamó a la puerta de mi habitación y asomó la cabeza. ¿No quieres ayudarme con la despensa? Parece que la cerradura se ha atascado. Entiendo que no es la actividad más emocionante, pero no vendría mal algo de compañía. Sonreí, ocultando una extraña agitación, y asentí. Al fin y al cabo, ¿cuándo más tendremos la oportunidad de rebuscar juntos entre viejas cosas? Bajamos a la despensa, donde el aire olía a polvo pesado y madera seca. La habitación en sí parecía un depósito de recuerdos. Viejas fotos, cosas olvidadas y estantes llenos de frascos con contenido indescifrable. Javier me miró y sonrió, como si todo esto le resultara divertido. ¿Te imaginas cuántas cosas se pueden encontrar en lugares así? A veces parece que las cosas viejas guardan secretos mejor que las personas, dijo, inclinándose sobre una caja de libros. Asentí, jugueteando con un marco de fotos antiguo. Sí, aunque las cosas no suelen mentir, a diferencia de nosotros. Él me lanzó una mirada, alzando una ceja. ¿Eso lo dices por alguien en particular? Me reí, evitando responder. Tal vez por mí misma. ¿Sabes? A veces pasamos tantos años interpretando ciertos papeles que olvidamos quiénes somos realmente. Él se acercó lentamente, y en sus ojos apareció una chispa de interés. Entonces, ¿quién eres en realidad, Alicia? Si por un momento dejas de lado todos esos papeles que juegas cada día. Me quedé en silencio. Parecía que él había estado esperando este momento, como si estuviéramos hablando en un lenguaje propio, desconocido para los demás. Quería responder, pero no sabía cómo. Una parte de mí se sentía atraída hacia ese instante, que era tan genuino y agudo, pero otra temía no ser capaz de enfrentar la verdad. De repente, la cerradura que intentaba arreglar hizo un clic, y la puerta se abrió. El movimiento inesperado me hizo sobresaltarme, y mi mano, por pura casualidad, terminó junto a la suya. Él también se quedó quieto, y nuestros dedos se rozaron, tan suavemente que podría haber sido casualidad, si no fuera por ese destello de calor que recorrió mi mano, como una descarga eléctrica. Nos quedamos inmóviles, sin atrevernos a apartarnos. Observé su mano, sus dedos fuertes, que de repente me parecieron tan cercanos, tan comprensibles. En mi mente aparecieron recuerdos de cómo Rafael solía ser atento. Pero ahora, junto a mí, estaba Javier, y me sentía tan cómoda que incluso me asustaba. Es una sensación interesante, murmuró, como si leyera mis pensamientos. ¿Cuál? Apenas logré preguntar, sin atreverme a apartar la mirada. Él esbozó una leve sonrisa, sin retirar su mano. Estar con alguien con quien no necesitas fingir. Esas palabras me sorprendieron. Las dijo tan simplemente, pero su significado me caló hasta lo más profundo. Intenté reír, para disimular la incomodidad, pero mi risa sonó forzada. Es solo que has vuelto a casa después de tanto tiempo. Eso es todo. No tiene nada de especial, ¿verdad? No se apartó. Tal vez. Pero siempre he sido mal mentiroso.
especialmente cuando se trata de sentimientos. Tú también lo sientes, ¿verdad? Mi alma vacilaba entre la desesperación y una atracción inesperada que se intensificaba con cada frase suya. En un momento no pude más. Retiré bruscamente mi mano y di un paso atrás. Javier, todo esto está mal, murmuré, intentando recuperar la compostura. Rafael es tu hermano y yo soy su esposa. Él inclinó la cabeza, observándome con atención, como si estudiara cada trazo de una pintura que encontraba fascinante. ¿Y realmente crees que todo es tan simple? No se pueden detener los sentimientos solo porque lo demande la situación. A veces solo necesitamos atrevernos a ser honestos, aunque eso dé miedo. Quise responder que sus palabras eran una tonta ilusión romántica, pero no pude. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Todo lo que pude hacer fue asentir levemente, como si estuviera hablando conmigo misma. Cuando salimos de esa vieja despensa, me sentía confundida, abrumada por esa extraña sensación que había surgido entre nosotros. Él caminaba a mi lado, pero sentía que cada paso que dábamos era sobre hielo delgado. Rafael anunció su partida de repente, como si fuera un día cualquiera, como si no significara nada especial para mí. Fingí que su partida no dejaba un vacío en mí, un vacío tan habitual como el silencio. Pero en lo más profundo sentí que su ausencia me daba una extraña libertad, como si me hubiera quitado temporalmente un peso que llevaba desde hace mucho tiempo. Por la tarde, sonó el timbre de la puerta. La abrí y vi a Javier, de pie en el umbral, con una sonrisa apagada. ¿Quieres dar un paseo? Esta noche es especial, dijo, haciendo una pausa, y noté un leve brillo en sus ojos, aunque quizás solo sea una ilusión. Lo miré, luchando contra la sensación interna de que esta invitación no era correcta. Pero el deseo de escapar, aunque fuera solo por unas horas, de huir de la casa, de mí misma, era demasiado fuerte. Y así, caminábamos lado a lado por las calles desiertas del viejo barrio. El silencio de la ciudad solo era interrumpido por conversaciones lejanas y la tenue luz de las farolas, como si nuestro camino estuviera trazado solo para nosotros, sin testigos. Caminábamos en silencio, pero en esa quietud había una plenitud extraña que no había sentido ni en las largas conversaciones con Rafael. Finalmente, Javier rompió el silencio. Cuando era niño, comenzó él, mirando las pocas ventanas encendidas a lo lejos. Pensaba que la noche guardaba todo lo importante, que todos los secretos del mundo se escondían en la oscuridad. A veces me escondía en el patio y escuchaba cómo todos dormían, solo para sentirme libre. Tal vez sea una tontería, pero aún amo la noche por ese sentimiento. Lo miré, sintiendo que algo indefinido y profundo crecía dentro de mí. No, no es una tontería. Creo que muchos de nosotros soñamos con esa libertad, solo que con los años olvidamos que es posible sentir eso. Asintió, y seguimos caminando, escuchando el viento nocturno que parecía susurrarnos palabras ocultas de la luz del día. Su voz rompió el silencio de nuevo, pero esta vez sonaba más profunda, más suave, como si pensara en cada palabra. Alicia, ¿sabes que siempre te he admirado?, dijo, y sus palabras me hicieron reducir la velocidad de mis pasos. ¿A mí? Sonreí, tratando de aparentar despreocupación, pero mi corazón dio un salto. ¿Por qué? Nunca he hecho nada especial. No es así. Hay algo en ti. Buscó las palabras. Sabes ver a las personas, captar su estado de ánimo, te preocupas por ellas. Incluso ahora, cuando muchas cosas están fuera de tu control, sigues siendo la misma, auténtica. Eso es algo raro, ¿sabes? Bajé la mirada, sintiendo cómo el calor de sus palabras atravesaba las murallas que había construido a mi alrededor. Gracias, susurré, sin saber qué más decir. Me parecía que en sus palabras había algo que había olvidado hace mucho, una sinceridad que solía esconder de los demás y de mí misma. Nadie me había dicho algo así en mucho tiempo, ni siquiera Rafael, y sentí como ese reconocimiento rompía algo antiguo y estancado en mí. Llegamos al parque viejo, y de repente me di cuenta de que mis pasos nos habían llevado hasta allí. Una brisa ligera jugaba con las hojas de los árboles, susurrando algo propio.
y por un momento me pareció que el tiempo se había detenido. Nos detuvimos bajo una farola, cuya luz solo nos iluminaba a nosotros dos. Fue un momento mágico, en el que el mundo entero parecía haberse detenido para darnos la oportunidad de respirar libremente. Javier me miró, y su mirada estaba cargada de algo que no podía entender del todo. ¿Alguna vez pensaste que a veces nada es lo que parece? Que nuestras creencias y costumbres son solo una máscara, bajo la cual se esconde algo más, algo real. Su voz era suave, pero sentía que experimentaba las mismas dudas que yo. Quise decir algo, pero no pude. Como si esa pregunta no fuera para mí, sino para una parte profunda de mi alma que temía escuchar la respuesta. Y de repente, todo esto, la noche, la luz de la farola, su presencia, se volvió tan real que casi perdí el suelo bajo mis pies. Habló de nuevo, casi en un susurro. Alicia, ¿alguna vez te has preguntado por qué fingimos? ¿Por qué tenemos miedo de simplemente ser nosotros mismos? Las palabras se atoraron en mi garganta, pero sabía que responderle significaba romper algo indescriptiblemente importante. Mi voz tembló cuando susurré. Creo que, si me permitiera ser honesta, muchas cosas cambiarían. Pero a veces, Javier, tenemos demasiado miedo a los cambios. Él se inclinó hacia mí, y por un instante esa sensación quedó suspendida entre nosotros, como si el aire a nuestro alrededor se volviera más denso. Todo indicaba que podría cerrar los ojos y dar un paso hacia él, sentir su cercanía. Pero retrocedí, como si algo invisible me retuviera. Entonces, tal vez, hoy solo aceptemos esto. Que sea lo que tenga que ser, dijo él con una leve sonrisa, en la que me pareció ver una sombra de pesar. Asentí en silencio, intentando calmar el nervioso latido que no me quería abandonar. Nos quedamos ahí, juntos, pero cada uno guardaba sus propios miedos y dudas, sin atreverse a abrirse del todo. Rafael ni siquiera sospechaba cuán peligroso se había vuelto para mí este magnetismo. En sus palabras no había ni un rastro de duda cuando me sugirió que dedicara más tiempo a Javier, ayudarlo a retomar su rutina habitual. Hablaba de ello con tanta naturalidad, tan tranquilamente como si fuera lo más normal del mundo. Necesita un poco de calidez hogareña, ¿sabes? Nadie mejor que tú para crear un ambiente acogedor, Alicia, dijo con una sonrisa, y sentí un leve escalofrío, como si alguien hubiera pulsado una cuerda dentro de mí. En ese momento, aún no sabía cuán fácilmente esa calidez podría volverse una trampa. Javier y yo nos cruzábamos la mirada cada vez más seguido, y ya no parecía una casualidad. A veces sentía que cada una de sus miradas era como una pregunta a la que temía responder. Parecía que entre nosotros ocurría un diálogo silencioso, oculto de los ojos de los demás, invisible para Rafael, pero tan claro para nosotros dos. Y así, una noche, Javier me propuso ir juntos a una exposición en un pueblo cercano. Será interesante, dijo con cierto tono ambiguo, y acepté sin pensarlo. Tal vez quería ver qué iba a decir. ¿Qué era eso que ambos nos esforzábamos tanto en ocultar? O quizás solo quería pasar más tiempo con él, a pesar de todo lo que la razón me susurraba. La exposición estaba llena de gente, luces y risas, rostros desconocidos por doquier. Javier parecía cobrar vida en esa atmósfera. Su mirada brillaba y su sonrisa era genuina, y sentí como algo en él empezaba a atraerme aún más. Mientras bromeaba con amigos o contaba historias, yo lo observaba, sintiendo que lo conocía de una manera distinta a aquellos que nos rodeaban. Regresamos tarde, y pensé que con el fin de la noche se desvanecería también esa tensión. Pero al quedarnos solos en la cocina, entendí que todo se había intensificado. Era una sensación peculiar, silenciosa, pero aguda, como un calor del que no había escapatoria. Guardamos silencio, y ese momento parecía eterno. Sentía que incluso las paredes observaban, guardaban este secreto y permanecían en silencio. Me ocupé en preparar la cena, tratando de concentrarme en los detalles. Batía huevos, cortaba verduras, evitaba mirarlo demasiado tiempo, como si temiera que pudiera leer algo más profundo en mí. Pero el silencio nos atraía más y más, como si cada respiración,
Cada tic-tac del reloj en la pared nos uniera aún más. Alicia, dijo finalmente, y me sobresalté, como si su voz hubiera roto una barrera invisible. ¿Qué? Respondí, tratando de sonar como siempre, pero sin mucho éxito. Sabes que no me resulta tan fácil regresar, ¿verdad? Me miró y comprendí que no me lo preguntaba directamente. Parecía que él sabía lo que sentía. De repente sentí que no podía seguir fingiendo que todo seguía igual. Lo sé, susurré, evitando su mirada, pero no sé cómo ayudarte. Sus ojos examinaban mi rostro atentamente, y sentí que esa noche estaba destinada solo a nosotros dos. Era como si nos encontráramos en un mundo aparte, donde lo único que necesitábamos era la quietud y la sencillez del momento. Ya me estás ayudando, simplemente estando aquí, dijo en voz baja, y sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Qué difícil era controlarme estando a su lado, como si cada una de sus miradas me dijera más de lo que las palabras podrían expresar. Bajé la vista, y entre nosotros se instaló otro silencio cargado de significado. Y justo cuando pensé que ese silencio se transformaría en algo inefablemente poderoso, él dio un paso hacia mí. Sentía su respiración cerca, y cada célula de mi cuerpo respondía a su presencia. No sé cuántos segundos o minutos duró ese momento. Podría haber durado eternamente, de no ser por el latido de mi propio corazón. Ese sonido, esa vibración, me recordaron todo lo que no debía hacer. Sin atreverme aún a mirarlo, reuní mis últimas fuerzas y di un paso atrás, creando una distancia entre nosotros. Creo que debería volver, murmuré, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Asintió, y su rostro se ensombreció, pero no dijo nada, como si entendiera todo sin necesidad de palabras. Cuando Javier propuso ir al campo hacia el viejo molino, claro, podría haberme negado, inventado alguna excusa o pretexto. Pero en vez de eso, acepté casi de inmediato, sin siquiera pensar por qué era tan importante para mí ir. Este viaje me parecía una salida, aunque temporal, una escapatoria de la trampa en la que me encontraba. El camino hacia el molino resultó desierto, y con cada minuto sentía con más claridad que a nuestro alrededor parecía cerrarse un círculo invisible, dejándonos solos en ese espacio limitado. Javier estaba tranquilo, demasiado, como si comprendiera que yo necesitaba ese silencio, esa pausa de todos mis pensamientos. Nos mantuvimos en silencio casi hasta el final del trayecto, escuchando el rugido del motor y el suave susurro del viento a través de la ventana. Finalmente, el molino apareció ante nosotros, una estructura en ruinas con paredes deterioradas y ventanas vacías que miraban al cielo como ojos abandonados. En su desolación había algo fascinante, como si escondiera miles de historias que nunca fueron contadas. «Sabes que me encantan los lugares antiguos», dijo Javier, bajando del coche y mirándome con una expresión llena de comprensión oculta. «Son como testigos de otros destinos, como el reflejo de lo que pudo ser y nunca fue». Lo seguí en silencio, sintiendo cómo esa soledad empezaba a invadirme. Avanzamos hacia el interior, entre piedras abandonadas y restos del pasado que parecían asentarse sobre nosotros como polvo. De repente, Javier se detuvo en medio de la sala, donde en el suelo yacían fragmentos antiguos. Observó a su alrededor y suspiró, como si absorbiera todo a su alrededor. «Es un lugar extraño», dijo, mirando las paredes cubiertas de grietas. Atemoriza y al mismo tiempo atrae, como si este molino hubiera estado esperando a alguien que se atreviera a mirar en su vacío. Lo observé detenidamente y noté algo inusual en sus ojos, una especie de vulnerabilidad. Como si él también, al igual que este lugar, ocultara algo que ya no podía mantenerse dentro. Me sentí atraída hacia él, como si fuera un imán. Sabía que hacía mucho tiempo que necesitaba precisamente esto. Una conversación sin máscaras, en la que no hubiera necesidad de esconder ni las debilidades ni los miedos. ¿Y tú qué esperas, Javier?, pregunté, inesperadamente para mí misma, aunque temía su respuesta. Él me miró largo rato, en silencio, y luego susurró: «Espero el momento en que pueda admitir que llevo mucho tiempo perdido. ¿Crees que no tengo miedo?» «Lo tengo, y mucho.
Temo quedarme igual de solo. Temo no encontrar a alguien que me entienda. En sus palabras escuché un reflejo de mis propias inquietudes, de mis miedos ocultos que siempre he escondido incluso de mí misma. Tú sabes que yo también tengo miedo. Se me escapó. Aparté la mirada, sintiendo cómo mi voz temblaba. Cada día siento que estoy sobre hielo delgado. Intento ser quien debo ser. Una buena esposa, una persona confiable. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si todo esto no es real? Javier se acercó en silencio, sin interrumpirme. En su presencia había algo reconfortante, casi familiar. Como si él fuera el lugar donde no tenía que fingir, donde no necesitaba ponerme máscaras. Alicia. Su voz era suave, casi un susurro. ¿Para qué ser perfecta si eso no te hace feliz? ¿Por qué temer ser tú misma, incluso si eso significa romper con las expectativas de alguien más? Sus palabras me tocaron profundamente. Eran demasiado honestas, demasiado directas, como un rayo de luz en la oscuridad. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que había estado manteniendo bajo control durante demasiado tiempo. Entre nosotros cayó un silencio cargado de todo lo que no podía decir y de todo lo que sentía por él. No era simplemente atracción, era algo mucho mayor, más profundo, como si nuestras almas se hubieran encontrado en medio del caos. En ese momento, toda mi vida parecía tan lejana, inexistente. Solo aquí, entre las ruinas y el silencio, podía permitirme sentir que esto no era solo simpatía o amistad. Quería alejarme, crear distancia, como había hecho antes, pero no pude. Nos quedamos ahí, mirándonos, y de repente comprendí. Regresar ya era imposible. La noche había caído sobre el jardín, llenándolo de suaves sonidos, con el susurro del viento y el sutil aroma de las flores. La luna iluminaba cada rincón, y en esa tranquilidad había algo sorprendentemente apaciguador, pero al mismo tiempo inquietante, como la calma antes de una tormenta. Javier ya me esperaba en el invernadero. Estaba allí, apoyado en la vieja mesa de madera, y a la luz del farol parecía una figura de ensueño, irreal, lejana. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, yo sabía que todo esto era demasiado real. Alicia. Pronunció mi nombre casi en un susurro, como si temiera romper algo frágil. No podemos seguir fingiendo que no está pasando nada. Me quedé inmóvil, como si sus palabras encendieran una chispa en mí, despertando todo lo que intentaba reprimir. No quería responder, no quería reconocer la verdad que ardía en mí, desmoronando mis creencias más arraigadas. Pero el silencio se alargó, y Javier no apartó la mirada, como si buscara en mí respuestas que yo misma temía encontrar. ¿Crees que no lo sé? Mi voz sonó suave, como si hablara para mí misma. Cada día, cada minuto me pregunto cómo es posible, cómo llegamos a esto. Se acercó un paso, y sentí como mi corazón se detenía, como si se preparara para lanzarse al vacío. Nos mirábamos, y en esa mirada estaba todo lo que intentaba ocultar. Palabras que no debían existir, sentimientos que debían permanecer en silencio. Alicia, ¿tal vez no deberías ser tan dura contigo misma? Su voz era baja, casi imperceptible. No elegimos esto. Simplemente nos encontramos entre todo lo que nunca debió suceder. Intenté decir algo, pero en lugar de eso solo asentí. Todo lo que teníamos eran momentos efímeros, fragmentos de encuentros, miradas escondidas. Y todos nos llevaban a este instante, donde todo lo que nos separaba era solo una ilusión. Miré su rostro, lleno de dudas, pero a la vez tan decidido. Estaba tan cerca que podía escuchar su respiración, ver el reflejo de la luz en sus ojos. Y de repente, se inclinó lentamente, y nuestros labios se tocaron en un breve, casi imperceptible roce. No fue un impulso de pasión, fue algo más profundo. Un instante de cercanía absoluta, el momento en el que entre nosotros desaparecieron todas las palabras, todos los secretos, y quedó solo lo que ambos sabíamos, pero no nos atrevíamos a admitir. Ese contacto fue, a la vez, pesado y ligero, como una bocanada de aire después de estar sumergida por mucho tiempo. Nos separamos casi de inmediato, pero ese momento, ese toque,
lo cambió todo. Sentí mi corazón latir desbocado, entendiendo que, desde ese instante, el camino de regreso estaba cerrado. Nos miramos, conscientes de que, desde ese minuto, nuestras vidas habían cambiado para siempre. El parque estaba vacío, y solo unas cuantas bancas se encontraban bajo los árboles antiguos, cuyo susurro parecía el eco de mis propios pensamientos. Había llegado temprano y estaba sentada, escuchando el silencio, en el que se disolvían mis dudas, arrepentimientos y miedos. Cada instante de espera me llenaba de una sensación extraña y punzante. Quería a la vez huir y quedarme aquí para siempre. Finalmente, escuché sus pasos. Javier se acercó lentamente, como temiendo perturbar aquel silencio, y se sentó a mi lado. Ambos permanecimos en silencio. En ese silencio había más que en cualquier palabra. Pesaba sobre nosotros, como si estuviéramos al borde de un precipicio, sin atrevernos a dar el último paso. Lo miré, pero sin saber por dónde empezar, bajé la mirada. Él parecía saber por qué lo había llamado. Quizás siempre supo que esto terminaría así. Y aún así, sentados aquí, entendíamos que nuestros caminos se separaban no por falta de sentimientos, sino porque el mundo que habíamos creado era demasiado frágil para sobrevivir. ¿Por qué hicimos esto?, pregunté en voz baja, rompiendo al fin el silencio. Mi voz sonaba ahogada, como si temiera escuchar su respuesta. Él negó con la cabeza, esbozando una sonrisa triste. No lo sé, Alicia. Tal vez ambos buscábamos algo que habíamos perdido hace mucho, y lo encontramos por accidente el uno en el otro. Esas palabras me quemaron, y sentí como algo dentro de mí se desgarraba en pedazos. Con él había encontrado aquello que tanto me faltaba, pero ahora se había convertido en una carga insoportable de la que tenía que deshacerme por el bien de todos nosotros. No puedo seguir viviendo escondiendo todo esto, susurré, casi para mí misma, aunque sabía que él entendería. Cada vez que te vea, recordaré lo que hicimos. Él asintió, mirando hacia otro lado, como si intentara reunir sus pensamientos. Lo entiendo. Tienes razón. No podemos seguir así, Alicia. Esto dejará cicatrices que dolerán siempre. Ambos mirábamos al vacío, evitando mirarnos el uno al otro, como si temiésemos que esta despedida rompiera las últimas barreras que aún podíamos sostener. Pero cada momento en su presencia me recordaba que no podría seguir fingiendo que nada había pasado. Eres algo importante para mí, Javier, dije con la voz quebrada. Quizás demasiado importante. Pero no puedo dejar atrás mi vida por este dolor, por un sentimiento que permanecerá sin vivir. Él permaneció en silencio durante mucho tiempo, y en ese silencio escuché todo lo que no había logrado decir. Finalmente me miró, y en sus ojos vi no solo el dolor, sino también la comprensión. Comprensión de que nuestra despedida no era solo el final de algo, sino una elección que cada uno de nosotros debía hacer por algo más grande. Alicia. Su voz era suave, como un susurro. Te prometo que nunca olvidaré ni un solo momento que pasamos juntos. Y quizás tendré que resignarme a que esto quede como nuestro secreto, nuestro misterio, que guardaremos hasta el final. Cerré los ojos, sintiendo cómo el amargor y el dolor se asentaban en mi pecho. Quería creer que esta decisión era la correcta, que nuestra despedida me permitiría regresar a la vida que alguna vez construí con Rafael. Pero cada instante con Javier me recordaba que hay algo más allá que simplemente vivir según las reglas. Cuando se levantó, sentí que algo se alejaba para siempre, dejando un vacío detrás. No me moví, no lo miré marcharse. Simplemente escuché sus pasos alejarse y sentí como algo importante dentro de mí se apagaba. Se fue, dejándome sola en ese viejo parque, y comprendí que este secreto permanecería conmigo siempre, como el eco de una vida que pudo haber sido, pero que nunca será.